Hola amigos, ¿qué tal? Encantado de verles de nuevo por medio de los ojos de la fe. Ok, aquí estamos cumpliendo con Dios y con ustedes. Gracias por sintonizarnos de nuevo. Quien les habla es el hermano Oscar Rolando Castañeda, pastor de la iglesia El Santuario, Iglesia Adventista El Santuario, desde aquí de High Vista, Lancaster, sur de California, los Estados Unidos de Norteamérica, y de aquí a toda la América, norte, centro y sur, y sus islas, y también a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema bastante controversial. Bueno, así lo veo yo desde el punto de vista cuando yo conocí acerca de los 2 mandamientos. ¿Ok? El acta de los decretos. Vamos a ver cuáles son estas 2 leyes. Le falta una S a la, ¿ok? Las 2 leyes, pero ustedes se la agregan ahí, por favor. Bueno, antes de seguir, vamos a pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu nos llene del poder necesario para no solo predicar este mensaje, sino que al escucharlo ustedes puedan ponerlo en práctica. Bueno, nací católico, bautizado católico. Me criaron en la iglesia católica. Conocí supuestamente los mandamientos, los 10. ¿Ok? Que prácticamente en el catecismo enseña prácticamente 10 que son 8. Porque el segundo es abolido, es quitado, es borrado totalmente de los mandamientos. Aunque en la Biblia católica ahí están, existen todavía y existirán. El cuarto fue modificado. Y el 10º fue partido en 2 para que otra vez, sabiendo que faltaba 1, fueran otra vez 10. En la iglesia bautista, después mi mamá se movió a la iglesia bautista y ahí comenzamos a guardar prácticamente 2. Y a los demás, Dios los había, a mi Cristo los había cumplido, ya no teníamos que guardarnos nosotros. Y así pasó el tiempo y yo de iglesia en iglesia guardando un día que no era el estipulado por los 10 mandamientos, hasta que conocí la verdad acerca del sábado. Pero no vamos a hablar del sábado, vamos a hablar de los mandamientos, los 2 mandamientos. Mi tío llegó, era un político, no sé cómo recibió la palabra de Dios, la entendió y la quiso poner en práctica. Fue la primera vez que yo supe acerca del sábado, hasta que después lo conocí en pleno, un mandamiento que no todos los cristianos guardan, aunque dicen creer los 10 mandamientos, pero especialmente el sábado es totalmente no respetado. Los otros, pues uno que otro lo respetan también, pero el caso es que hoy vamos a hablar acerca de los 2 mandamientos. Y la primera pregunta generada es: ¿qué 2 nombres han sido dados a los 10 mandamientos? Y para eso vamos a buscar en el libro de Santiago, el capítulo 2, del 8 al 12. Y dice así: si en verdad cumplís la ley real, oigan lo que dice aquí, la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces. Y el número 9 dice: pero si hacéis excepción de personas como cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Número 10, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, en un mandamiento, se hace culpable de todos, enfatizo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, y oigan bien la ley que aquí está citando, en los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que aquí encontramos en estos versículos dos nombres. Y es la ley real. Después vamos a hablar acerca de la ley moral. ¿Ok? Y también la ley de la libertad. ¿Por qué le llamamos ley de la libertad? Los 10 mandamientos, ahí tenemos la ley moral, la ley que el rey nos da, la ley moral, los 10 mandamientos, y nosotros tenemos que cumplir con todos. Acuérdense, no matarás, no adulterarás. Y es la ley de la libertad, ¿por qué? Porque si nosotros cumplimos toda la ley, no tenemos por qué preocuparnos. Nadie va a venir aquí a querernos meter preso porque estamos quebrantando la ley, sino que estamos con la libertad de andar por donde quiera porque no quebrantamos la ley. Y si nosotros quebrantáramos la ley, entonces tenemos que preocuparnos, como el no matar. ¿Existe ese mandamiento todavía? Claro. ¿Cómo fue que fueron clavados en la cruz? ¿Ok? Como tenemos aquí las actas de los decretos, esas quedaron clavadas en la cruz, pero los mandamientos, esos no han sido clavados en la cruz, todavía existen. Todas esas leyes de honrar al padre y a madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás, ama a Dios sobre todas las cosas, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, y así. Acuérdate del sábado para santificarlo. Todas esas leyes están vigentes. El acta de decretos, esta que vemos aquí, fue clavada en la cruz. Acta de decretos que estaban, ya lo vamos a ver, en contra de nosotros. Entonces, Éxodo 20, 13 y 14 menciona dos mandamientos. ¿Ok? No matarás y no cometerás adulterio. ¿A dónde encontramos eso? En la ley de la libertad. Si nosotros quebrantamos uno de esos, no somos libres. Si matamos, vamos a la cárcel. Todavía están vigentes. Ya lo vamos a ver prontamente. Ok. Así que la ley real del rey, ¿ok?
¿Cuál es? Vamos a ir a Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Y leemos ahí en nuestra Biblia: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nosotros, hermanos, queremos ser fieles. Queremos guardar no solo uno, sino que todos los mandamientos. ¿Cuántos son todos? Aquí tenemos, hermanos, los 10, de esta manera, ¿ok? Y como ya dijimos, en este otro lado están las actas de decretos, ¿ok? Y esas, repito, fueron clavadas en la cruz, los que estaban en contra de nosotros. Y ya vimos la vez pasada que unos eran puestos dentro del arca, quiere decir estos, ok, dentro de la urna, los 10 mandamientos. Y estos que están aquí estaban puestos a un lado del acta. Ok, así que Apocalipsis 17, 14 dice que es Señor de señores. Ok, así que el Cordero, el Señor de señores, el Rey de reyes, de los que están con Él. La ley de la libertad, cuando es observada a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, solo por medio del Espíritu Santo podemos nosotros guardar la ley. Ese es el poder que nos habilita para no quebrantar los mandamientos. Nos santifica y nos sitúa libres del pecado. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y libres de qué? Libres del pecado. ¿Qué es pecado? Conocer los mandamientos y no guardarlos. ¿Ok? Conocer el bien, saber hacer el bien y no hacerlo. Libres del pecado y libre del pecado y de su personalidad, ¿ok? De la muerte, de pagar la muerte con el pecado. Los 10 mandamientos, la ley o la ley royal de los reyes o la ley de la libertad, son sinónimos. Esas 3 palabras son sinónimos. Quiere decir que significan lo mismo. Es la ley de Dios, la ley moral, por la que nosotros somos llamados a ser y seremos juzgados, enseñándonos la gran diferencia entre el bien y el mal. La ley nos enseña la diferencia entre el bien y el mal. Pecado es conocer los mandamientos y no guardarlos. Guardar los mandamientos es el bien. Transgredirlos es el mal. ¿Ok? Y así establecemos la diferencia. El bien y del mal, comportamiento de nuestro comportamiento y el camino por el cual debemos conducirnos. Condúceme, Señor, por tu ley.
En otras palabras, seguir el camino a Cristo. Elaboro otra pregunta y es la siguiente. ¿Cómo Jesucristo condensó los 10 mandamientos? ¿Ok? Y para eso nosotros vamos a ir al libro de Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Y leemos un interrogante que se le hizo a Jesús. ¿Y quiénes lo hicieron? Los judíos. ¿Qué razón tenían ellos para hacer esta pregunta? Nada más meter a Jesucristo en problemas. Como se dice coloquialmente, agarrarlo en curva. Y le preguntaron, bueno, quisiera comenzar desde el 34, ustedes lo pueden buscar. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ahora ellos se juntaron a una. ¿Por qué? Eran enemigos los dos contrarios, pero ahora querían agarrar a Cristo en algún problema, alguna mentira, en agarrarlo en problemas. A una. Uno de ellos, intérprete de la ley, interpretaba muy bien la ley, preguntó por tentarle diciendo, ahora vamos, y le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Para ellos, vamos a estudiar pronto, había uno más grande que todos. ¿Ok? Y acuérdense que estas personas eran maestros de la ley. Rabones. ¿Ok? 37. Jesús le dijo al que le preguntaba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiero enfatizar aquí, cuando nosotros le damos todo nuestro corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, todo es todo, ¿cuánto quedaría para nosotros? En realidad, queda nada. Si todo lo damos a Cristo Jesús, quiere decir que somos sus sirvientes. Él es nuestro Señor y de señores y Rey de reyes. Y todo nuestro corazón, alma y mente es de Él. 38. Enfatiza. Este es el primero y grande mandamiento. Oigan bien esto. El primero y grande mandamiento. Quiere decir que si hay un primero, tiene que haber un segundo y grande mandamiento. ¿Ok? 39. Y oigan bien las palabras que aquí se dice. Y el segundo es semejante. Quiere decir que es tan grande como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Y vamos a desarrollar este tema pronto, ¿ok? Tengo cierta lectura para con ustedes que quiero compartir. De estos dos mandamientos depende, cuelga toda la ley y los profetas. Hermanos, de estos dos, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, son iguales.
Y de estos dos, hagan casi de cuenta que mis brazos son estos dos mandamientos que Cristo está hablando. Depende o cuelgan todos los mandamientos. ¿Cuántos? Todos, los 10. Y los profetas. Y en otra parte de la Biblia dice, y los escritos. Los mandamientos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los profetas son todos los profetas. Y después, Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, son los escritos. ¿Ok? Y de ahí dependen todos de estos dos. ¿Ok? El segundo es semejante. Y de estos el 40 dependen todos. El 41. Y estando lejos los fariseos, Jesús les preguntó. Y dijeron, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Él siempre quiso que nosotros usáramos nuestra cabeza como hoy lo estamos haciendo. ¿Qué piensan ustedes de los mandamientos? Son 2 y de estos 2 depende todo. Tienen que guardarse todo. Solo tienen que guardarse 2. Serán 8 los que tienen que guardarse, porque uno fue borrado totalmente, el otro fue cambiado y el otro fue alterado, dividido. O como todos los demás, guardan todos, incluyendo el que dice no adorarás a las imágenes, pero falta el que dice acuérdate del día sábado. Falta uno. Y ya leímos que si nosotros faltamos en uno, fallamos en uno, todos los demás los echamos a perder. Ok. Entonces, leo de este libro, deseado de todas las gentes, en la página número 558. Cristo declaró a sus oyentes, leo ahí mismo, acerca de los saduceos. Página 558 y leo el 1, 2, el segundo párrafo, casi al final de la página. Los saduceos fueron reducidos al silencio por las palabras de Cristo. No pudieron contestar. No había dicho una sola palabra de la cual pudiesen aprovecharse para condenarle. Ellos querían condenarlo. Sus adversarios no habían ganado nada, sino el desprecio del pueblo. En otras palabras, ¿qué pasó? ¿No que eran doctores en la ley? Y este simple hombre los dejó sin abrir su boca. Sin embargo, los fariseos no despreciaban de inducirle a decir algo que pudiera usarse contra él. Persuadiendo a cierto sabio escriba de la sinagoga de Jesús, de la sinagoga, le pidieron que interrogara a Jesús acerca
de cuál de los 10 preceptos de la ley, los 10 mandamientos de la ley moral, tenía la mayor importancia. Los fariseos habían exaltado los 4 primeros mandamientos. Para ellos eso era todo. Que señalaban el deber del hombre para con su hacedor. Y eso estaba bien. Y está bien. Y seguirá estando bien. Ok. Como si fuese mucho mayor preceptos de la ley tenía la mayor importancia. Los fariseos habían exaltado el 4º mandamiento, que señalaba el deber del hombre para con su hacedor, como si fuesen de mucho valor, mayor consecuencia que los otros 6. Acuérdense que en los primeros 4 que ellos enseñaban, enfatizaban, ahí estaba también el del sábado. Es uno de los mandamientos. ¿Ok? Y también el segundo mandamiento, que muchos quebrantan, adorando imágenes, es uno de los primeros 4. Que los otros 6 que definen los deberes del hombre para con sus semejantes. Como resultado, les faltaba piedad y práctica. Solo a Dios, pero nos portamos con nuestros semejantes como nosotros queramos. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras. Las buenas obras, ¿a quién se hacen? A nuestro prójimo. Declarando que se conoce al árbol por sus frutos. Por esta razón le habían acusado de exaltar los últimos 6 mandamientos más que los primeros 4. Estos, los doctores en la ley, el escriba se acercó a Jesús con una pregunta directa. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y dice el primer mandamiento de todos. La pregunta de Cristo es directa y categórica. La respuesta, perdón. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, y aquí cita Deuteronomio 6. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y esto lo sabían ellos de memoria. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu pensamiento, toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí cita lo que ya leímos nosotros, este libro. El segundo es semejante al primero, semejante, igual. No hay diferencia en cuál es más alto que el otro, cuál es más importante que el otro. Semejante al primero, dijo Cristo, porque se desprende de él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor
que estos, y oigan bien lo que dice Cristo, no hay otro singular mandamiento mejor que estos, plural. Y ahí concluye con los dos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sigo leyendo. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos son la expresión del principio de amor. La expresión del principio de amor. ¿Qué quiere decir eso? Todo el amor de Cristo ahí. Déjeme regresar a donde estaba. Ok, expresión del principio de amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo. Ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Y aquí vemos los dos, ahí en la pantalla. Los primeros 4, totalmente dedicados a Dios. Y del 5 al 10, vemos los dedicados a mi prójimo. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar correspondiente. En otras palabras, hermanos, estos 2 mandamientos, si nosotros guardamos enteramente, completamente, totalmente los primeros 4 mandamientos, ¿qué dice aquí? Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar correspondiente. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amamos a Dios en forma suprema, será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Termino. Y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quedar sin violar este principio. Así enseñó Cristo a los oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca importancia y se pueden ignorar con impunidad. Nuestro Señor, Cristo Jesús, representa los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino
y enseña que el amor de Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. Así que, hermanos, importante para nosotros guardar los primeros 4 y también los otros 6. ¿Cuál de todos, te pregunto, hermano, quieres quebrantar? Si quebrantas uno, los quebrantas todos. Es posible guardarlos todos solo en Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu. Lo leímos al principio. Vamos a ir concluyendo con nuestra lección hoy, elaborando otra pregunta. ¿Son los 10 mandamientos, la ley de Dios, faltos o con algún error en cualquiera de ellos? De cualquier manera, ¿hay error en los mandamientos? Acuérdense, hermanos, que Cristo, y después vamos a estudiar con qué dedo se escribieron los mandamientos, con el dedo de Dios. Si tengo tiempo lo incluyo. Pero Jehová Dios labró las 2 tablas y escribió en ellas. Y se las dio a Moisés para que se las entregara al pueblo. Cuando Moisés bajaba, el pueblo estaba orando el becerro de oro. Él se enojó y las quebró. Jehová Dios le dijo a Moisés: lábrame 2 tablas como las primeras y yo escribiré en ellas lo mismo que escribí en las otras. Quiere decir, no hubo ningún cambio en la ley. Y hasta ahora no existe ninguno. Así que vamos a ir a Santiago 1:25 para contestar nuestra pregunta. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, el que hubiese mirado atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y perseverando en ellas, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, por fe y con obra. ¿Se acuerdan el otro estudio que tuvimos no hace mucho? Este tal será bienaventurado 3 veces, felicísimo, en su hecho. Quiere decir, prosperado también. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo. Y ahora veremos Romanos 7:12. Busquemos el libro de Romanos y encontramos ahí el 7 y leemos el 12. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Jehová, Cristo y su Espíritu Santo son santos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y el mandamiento es justo. Jehová, Cristo Jesús, su Espíritu Santo también es justo, y también ellos son buenos en gran manera. Ok, entonces, a la verdad, la ley es santa, justa, verdadera. No hay equivocación.
en la ley. No hay error. Nunca fue cambiada, ni será cambiada. Porque Cristo Jesús, cuando muere, no cambió la ley. Y el testamento sigue siendo tal y como fue escrito. Y cuando resucitó, no fue a cambiar la ley, sino que los judíos siguieron guardando toda la ley, los primeros 4 y los últimos 6. Así que nosotros vemos, miremos en el 7, en el verso 7, y leemos ahí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero oigan bien lo que sigue. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque también no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Qué importante este versículo, hermanos. La ley, el único trabajo de la ley es enseñarnos dónde está el pecado. ¿Y cómo vemos dónde está el pecado? Al ver la ley, los 10 mandamientos. Y nosotros podemos ver, al ver los 10 mandamientos, si estamos fallando en alguno. ¿Ok? Y si nosotros vemos la ley y la ley nos enseña dónde estamos fallando, la ley lo único que hace es guiarnos, mandarnos a Cristo, para que Cristo nos dé su gracia, su misericordia. Pero cuando encontramos a Cristo, el escritor de la ley y el hacedor de la ley, Cristo le dijo a la mujer, nadie te apedrea. ¿Dónde están? Ninguno. Y él le dice, él pudo haberla apedreado, él no había quebrantado la ley, era el único santo. Así que cuando ella se va, le dice, pero oye, no peques más. ¿Qué le estaba diciendo Cristo Jesús ahí? Regresa otra vez a la ley. Obsérvala, cuídala, cúmplela, no la quebrantes, está vigente todavía, no fue cambiada. Si usted lee en Daniel 7:25, se profetiza ahí que un hombre que recibe el papado iba a cambiar la ley y los tiempos. ¿Ok? Así que la ley es la verdad santa, el mandamiento santo, bueno, santo y bueno. Ahora, una de las últimas preguntas es, ¿cuál fue la actitud de Jesús, de Jesucristo, en pro de la ley? Mateo 5, 17 y 18. Aquí él declara rotunda, enfática y enérgicamente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ya hablamos de eso. No he venido para abrogarla, sino para cumplir la ley. Qué hermoso eso, hermanos. Él fue tentado en todo, mas no pecó.
Él fue muerto por nuestros pecados, pagando la deuda que teníamos nosotros a la ley, crucificado, lacerado, golpeado, muerto por nuestros pecados. Él no murió por los azotes, Él murió por la carga de todo el mundo, de los pecados del mundo sobre Él. Su Padre mismo no podía contemplar con agrado el martirio dado a su Hijo y el que Él asumiera todos los pecados del mundo. Todos fuimos salvos a través de su sacrificio. Todos. Ahora, lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es ir y asirnos de ese perdón. Asirnos de ese perdón. Mateo 21 y hasta el 27. Vamos a leer rapidito, nos queda poco tiempo. Mateo 21 y 17. ¿Ok? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Mateo 5, 21 y 27, perdón. Mateo 5, 21 y 27. Leemos. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto, verdaderamente les digo, que si tuviese fe y no dudases, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeras: quítate y échate en el mar, será hecho. A través de la fe es de la única manera que podemos guardar los mandamientos. Y ahora el 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. De nuevo, ustedes pueden leer ahí, los saduceos querían entramparlo, querían hacerlo caer, querían hacerlo sentir mal delante del público. Pero él, como no le pudieron responder, él, como dice en un dicho coloquial, se salió por la tangente. Les dijo: si ustedes no me contestan, ustedes siendo doctores de la ley, no pueden contestarme eso, pues ¿qué autoridad supuestamente tengo yo para hacerlo? Así que Dios, Cristo Jesús, vamos a leer el 18, Mateo 5, 18. Regresamos ahí. Y dice: porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo, y hermanos, todavía hay cielo sobre nosotros, y la tierra, hermanos, todavía nuestros pies se sientan sobre la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley. Quiere decir
que no existe cambio alguno para que nosotros guardemos 2, guardemos 1, guardemos 8, guardemos 9. Existe todo la sabiduría de Cristo Jesús para que los guardemos todos. Los primeros 4 que conciernen totalmente a Dios y los últimos 6 que se relacionen con nuestro prójimo. Y no se pueden cumplir los 6 sin haber cumplido o estar cumpliendo los 4. Los 2 establecen una armonía para toda la vida, por los siglos de los siglos. No se cambiaron en el cielo, no se cambiaron en el Edén, no se cambiaron cuando Cristo escribió las segundas tablas, no se cambiaron cuando Cristo murió, ni se cambiarán. Tenemos que cumplirlos todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Y nosotros podemos, hermanos. Gracias a Dios, Él nos habilita con el poder de su Santo Espíritu para que los cumplamos todos. Lleguemos a una perfección en guardar los mandamientos. Termino con el Salmos 111, 7 y 8. A ver si nos queda tiempo. Salmos 108, 111, 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son tus mandamientos, fieles. Y el 8. Afirmados por los siglos de los siglos, hechos verdad y en rectitud. Bendito sea Dios. ¿Por cuánto? Por siglos de siglos. No hay cambio en Dios ni en sus mandamientos. Bueno, hermanos, les habló el hermano Oscar Rolando Castañeda. El tema fue las 2 leyes. Ya las conocemos. Acuérdense ustedes de sintonizarnos por la radio y por la televisión. Radio Una Total Transformación. Los invitamos a que nos sigan en YouTube, en Facebook y en cualquier otro medio que ustedes encuentren. Por favor, estén con nosotros hoy y hasta que Dios venga, ¿por qué no? Escuchando más lecciones, más de Cristo Jesús, para encontrar perfección en todos nuestros actos. Guardar los 4 y también los 6. No pueden guardarse los 6 sin guardar los primeros 4. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Amado Padre, gracias por haber estado con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.